No sabe cuánto me alegra tener la posibilidad de compartir con usted y enseñarle principios de la palabra del Señor para que vaya transformando su vida. Durante estos días estamos estudiando usted y sus ideas versus Dios y sus propósitos. Hoy enfocaremos en un tema muy lindo: enemigos astutos que intentan impedir el cumplimiento de nuestro propósito. Es muy triste que una persona no viva para la razón que Dios tuvo en su creación. Iniciamos con este principio. Los enemigos que se oponen para que cumplamos el propósito de Dios no son barreras imposibles de cruzar, solo son obstáculos que con sabiduría debemos aprender a superarlos para cumplir la razón que Dios tuvo para crearnos. Todos los cristianos tenemos el deseo e intentamos hacer la voluntad de Dios, pero generalmente queremos hacerlo a nuestra manera. Todos tenemos algunas áreas en que estamos actuando fuera del propósito de Dios. No hay nadie perfecto. En algunos casos, no sabemos dónde fallamos. En otras áreas sabemos que estamos haciendo lo que queremos y no lo que Dios ordena, pero muchas veces no nos importa. ¿No es cierto? Nadie que siga su voluntad sin consultar la voluntad de Dios puede cumplir el propósito divino. Los enemigos del propósito de Dios para el hombre no son barreras, murallas imposibles de alcanzar, de cruzar. Sin duda son serios obstáculos. Nos quieren impedir que vivamos para lo que Dios nos creó. Pero Dios nos ha dado todos los recursos, todo el potencial para que obtengamos con sabiduría el conocimiento y las herramientas que necesitamos para poder superarlos. Esa es la verdad. Tratar de hacer lo que Dios quiere y cumplir el propósito de nuestra creación no es fácil ni ocurre en forma automática. Y además, vencer los enemigos que se oponen a que logremos cumplir nuestro propósito no es imposible, pero demanda que los conozcamos, los identifiquemos y que tengamos una estrategia bíblica para vencerlos. Le voy a hablar de los tres más importantes enemigos. Primero, el astuto enemigo engañador. Mucha gente culpa a Satanás de culpa que no tiene, pero Satanás es astuto. Satanás conoce nuestras áreas de debilidad, tiene las mejores estrategias para tratar de seducirnos para que no cumplamos el propósito de Dios viviendo con sabiduría, sino para que seamos modelos de hipocresía. Satanás es un poderoso enemigo que hará todo lo posible para que los salvados no vivan como tales. Él sabe que somos hijos de Dios. Eso no lo puede impedir. Él sabe que no puede quitarnos la salvación, pero sí puede influenciarnos para que no cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas si caemos en sus seducciones destructivas que son contrarias a la voluntad de Dios, pero a veces muy apetecibles. El enemigo no busca quitarle la salvación o que pierda la salvación un cristiano genuino. Él sabe que estamos seguros para siempre. Él sabe que Dios es más poderoso, que un alma en las manos de Dios no puede ser arrebatada. Él ni siquiera lo intenta porque sabe que en eso tiene su batalla perdida. Él sabe que no puede enviar a un hijo genuino de Dios al infierno, pero sí puede hacerlo vivir en esta tierra tan inefectivamente que crea que todo su mundo es un infierno. Él sabe que somos comprados con la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos y sellados por el Espíritu Santo y que nuestra eternidad está seguro. Lo que Satanás puede conseguir es seducirnos para que nos convirtamos en religiosos, enamorados de ritos, no de la práctica y el estudio profundo de la verdad. Él puede seducirnos para que cantemos bien, pero vivamos vidas hipócritas e inefectivas.
Él puede seducir a un cristiano para que haga cosas que le convierten en un cristiano mediocre, amargado, resentido, crítico de todo, incompetente en el trabajo, mal estudiante, mal vestido, sucio, sin afecto natural o irrespetuoso de sus padres. Eso sí puede motivarle a hacer. Porque los hipócritas y amargados cristianos se convierten en el más terrible testimonio de la vida cristiana, al no vivir conforme a la razón de su creación. Y son una vergüenza para el Evangelio. Y Dios toma en serio eso. El astuto enemigo engañador conoce nuestras áreas de debilidad. Él tiene las mejores estrategias para tratar de seducirnos. La Biblia nos enseña que si usted es un hijo de Dios, el enemigo no puede esclavizarlo, no puede ser el señor de un hijo del Rey Todopoderoso. Es más grande el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo y no puede mantenernos sometidos. Así que el enemigo es poderoso, pero no como para impedirle que usted cumpla la razón de su creación. Este principio para recordar: ningún cristiano puede vivir conforme al propósito de su creación dejándose influenciar por el enemigo, que vino para matar, hurtar y destruir nuestra fidelidad a la voluntad soberana de Dios. Solo podemos vivir conforme a los planes de Dios para nuestra vida si rechazamos en todo momento toda influencia de Satanás, de sus ángeles, sus mensajeros y sus astutos instrumentos. Otro enemigo. Estamos hablando, recuerde, de los enemigos que nos impiden cumplir con el propósito de Dios. Y el segundo es la sutil filosofía mundanal atractiva. No puede cumplir el propósito de Dios el cristiano que adopta cualquier parte del sistema de pensamiento liberal moral que siempre intenta influenciarnos. Aunque algo de esos sistemas nos guste, siempre debemos rechazarlo. A usted puede gustarle el marxismo, pero tiene que rechazarlo. El segundo enemigo o gran obstáculo para poder cumplir el propósito de Dios es la sutil filosofía mundanal atractiva que apela a las pasiones que arden dentro de nosotros. La filosofía mundanal nos llama la atención porque a nuestra carne le apetece. A nuestra carne no le apetece la santidad, pero sí satisfacer sus pasiones. Cuando usted quiere vivir en santidad, le atraerán cosas no santas. Hemos sido programados para creer que el éxito de un individuo es tener cosas, dinero, fama o poder. Tendemos a juzgar la vida bajo esos parámetros, pero así no se vive en el reino de Dios. Recuerde lo que Pablo ordena. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pero luego viene, cuidado con este enemigo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme su mente, para que sean personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Y agrega Pablo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. No podemos cumplir el propósito divino siguiendo las maldadosas pero atractivas filosofías humanas. Estas son algunas de sus manifestaciones. Hablemos de eso. Por ejemplo, la tiranía del materialismo. Cuando el cristiano es dominado por el materialismo, no puede cumplir con el propósito de Dios. Cuando somos movidos por la idea de tener todo lo que queremos, de luchar por tener más y más y más, y nunca llenarnos. Cuando queremos comprar cosas que no son esenciales, con dinero que no tenemos, con tarjeta de créditos, endeudándonos. No podemos cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas, porque estamos enfocando, tenemos nuestro corazón puesto allí y nuestro tesoro es
el mundo y sus principios y sus ideas y el materialismo. Las cosas materiales en sí mismas no son malas. El problema es lo que pensamos sobre ellos, cómo la obtenemos, cuánto tiempo le dedicamos, qué hacemos con ellas. No es malo progresar. Debemos evitar la mentalidad materialista y disfrutar lo que Dios nos ha dado, pues Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este principio para recordar. Quienes consienten que el sistema de pensamiento antivalores cristianos de la filosofía mundanal sean fundamentales para tomar sus decisiones, en vez de seguir la palabra de Dios y sus principios bíblicos, no pueden vivir conforme al propósito divino. Por eso muchos cristianos, a pesar de todo lo que tienen, tristemente viven amargados, resentidos. La tiranía de la presión de la mayoría es otro problema. Los cristianos que siguen las ideas y presiones de la mayoría no pueden vivir la vida fructífera que Dios les prometió que tendrían. Lo más popular, lo que sigue la mayoría, generalmente es llamativo. Aún los cristianos más determinados a seguir a Cristo, en cierto momento pueden caer por la presión que ejerce el criterio mayoritario. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro? Prometió al Señor que aunque Satanás había pedido para zarandearlo, él no lo abandonaría. ¿Recuerda lo que le dijo? Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, aún a morir contigo. Pero algo diferente ocurrió cuando estaba presionado por la mayoría hostil al Evangelio. Esto le pasa a jóvenes en la universidad, presionados por los marxistas, cambian su manera de pensar. La Biblia dice que Pedro le seguía ahora de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro diciendo eso. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Se lo había predicho al Señor. La presión de la mayoría es impresionante, tiene gran influencia. Aun Pedro fue desviado por un momento del propósito que Dios tenía, por temor a la mayoría. Muchos cristianos votan por personajes ateos, comunistas, enemigos de nuestra fe, por temor a la mayoría. Por eso Dios ordena, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con los necios y te meterás en dificultades. Proverbios 13:20. También dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Esto no lo entienden los marxistas y los cristianos que son influenciados por ellos. No te inclines a alguien solo porque es pobre, dice. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Siguiendo las ideas de otros, movidos a actuar por las presiones ajenas o imitando comportamientos que practica la mayoría, no podemos cumplir el propósito divino. Por eso, quien no lo cumple, vive infeliz. Recuerde que la mayoría no siempre tiene la razón. Recuerde que fue la mayoría que crucificó a Jesucristo. El hecho de que la mayoría practique algo no significa que sea lo correcto. No se deje influenciar por la mayoría. Otro peligro, la tiranía de las emociones. Este es un ídolo de la modernidad. Es otra de las manifestaciones de la filosofía mundanal. Una de las hermosas capacidades del ser humano es sentir emociones. Qué lindo que es sentirse alegre,
Es maravilloso experimentar alegría, es bueno tener la capacidad también de sentir tristeza, atender sabiamente nuestras emociones. Como consejero me importa saber lo que la gente siente, descubrir por qué siente lo que siente. Es importante evaluar este sistema de alarma que Dios nos ha provisto, pero es un terrible error permitir que lo que sentimos determine lo que hacemos. No podemos cumplir el propósito de Dios siguiendo nuestras emociones, porque las emociones, recuerde mi dicho, no deben ser las reinas de nuestras convicciones. Debemos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, mente y emociones. Claro que necesitamos cariño, aprecio. Claro que debemos recordar que nuestras emociones tienen importancia, pero ellas no tienen valores. Obedecen a nuestros gustos, no a nuestras convicciones. Son buenas. La forma como las satisfacemos puede ser buena o mala. Los sentimientos, las emociones ejercen una gran presión y que, como son cambiantes, pueden llevarnos al extremo de hacer cosas incorrectas, vivir una vida desequilibrada o llevarnos a extremos increíbles. Debemos autoconvencernos que no debemos, que no es bíblico, que es un peligro dejarnos llevar por las emociones que experimentamos y haciéndolo. Nunca podemos vivir conforme al propósito divino. No debemos obedecer al Dios ajeno de la voluntad. No debemos obedecer al Dios ajeno de la emoción, al Dios ajeno de la sexualidad que nos domine, mucho menos al Dios ajeno de las emociones, que nos guía a seguir nuestras pasiones e ignorar nuestras convicciones. No adulteramos por convicciones. Adulteramos cuando nos domina la reina llamada pasiones. Es la autoridad de su palabra la que tiene que ser observada, no seguir los pensamientos que resultan de las emociones que experimentamos. Otro enemigo, la tiranía de los valores relativos. Los valores relativos son una parte fundamental del sistema de pensamiento mundanal y quienes prefieren los valores que agradan al hombre y que no toman en cuenta a Dios, que tiene las leyes absolutas, no pueden cumplir el propósito de Dios. Así que recuerde que estamos hablando de la influencia del sistema mundanal, enemigo astuto, y tiene estas manifestaciones. El mundo ateo, progresista, liberal, moral y humanista basa su sistema de pensamiento en los valores relativos. Los valores son el fundamento del carácter de una persona. ¿Usted hace lo que hace? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Usted piensa lo que piensa? Por la formación que ha tenido, por las influencias que ha tenido en el pasado, las experiencias que ha vivido. Los humanistas creen que ellos son los capitanes de su alma, los señores de su destino. Ellos creen que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, de la forma que quieren, y eso es lo que quieren enseñar a los niños, al punto que pueden elegir su sexo. Así no vivimos conforme a la razón de nuestra creación. Nosotros tenemos la libertad de escoger los valores en que basaremos nuestra vida, pero ningún cristiano puede elegir vivir basado en valores temporales. Si elegimos libertinamente, sufriremos severas consecuencias. Los valores absolutos dependen de las leyes del Creador, no de las ideas humanas. Ya hemos visto dos terribles enemigos. Satanás es un enemigo vencido, recuerde, y el mundo no puede dominarnos, no debe dominarnos. ¿Cuál es el tercer problema, el tercer enemigo? La poderosa influencia personal. Los peores enemigos no son las cosas externas que quieren entrar a nuestra vida, sino la naturaleza pecaminosa, nuestros propios gustos y pasiones humanas que nos motivan a apartarnos del propósito divino. Uno de los más poderosos enemigos para cumplir con el propósito de Dios es la poderosa influencia personal. Todo lo que hemos leído, estudiado, todo lo que hemos visto, todo lo que se nos ha enseñado, forma parte de nuestra manera de pensar y actuamos como actuamos por la forma como pensamos.
El peor problema que tenemos para cumplir la voluntad de Dios somos nosotros mismos. No debemos tener la costumbre de culpar a Satanás de culpas que no tiene. ¿Quién es violento en su casa? No diga que Satanás lo obliga a ser violento. Usted lo es, porque su mente ha sido mal formada y no tiene dominio sobre su carne. Así que el peor enemigo para cumplir el propósito de nuestra creación es nuestra propia naturaleza pecaminosa, que nos presiona para que satisfagamos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entiéndame, el peor obstáculo no es Satanás, es nuestra naturaleza pecaminosa que se deleita en lo que Satanás le ofrece. La culpa no es de Satanás, sino de quienes aceptamos sus tentaciones. Entiendo, no es fácil vivir de acuerdo con la voluntad divina, pues Satanás es un enemigo astuto que tiene estratagemas para hurtar, matar y destruir. No es sencillo vivir conforme al propósito de nuestra creación, porque la filosofía mundanal es atractiva. Apela a nuestra carne, nuestras pasiones, gustos, deseos, emociones. Es atractiva al extremo. Aunque sin la ayuda de Dios, sin su guía y la aplicación de la verdad, es imposible vivir para el propósito de nuestra creación. Para los hijos de Dios, sí es posible. Dios no puede pedirnos, demandarnos, ordenarnos algo que no nos haya dado la capacidad, el poder y la información para hacerlo. Mi conclusión es que automáticamente no podemos cumplir la razón que Dios tuvo para que existamos, pues nuestra naturaleza pecaminosa luchará diariamente y en toda situación para que en vez de elegir la obediencia, actuemos en rebelión. Usted tiene el mismo problema que yo. Por eso debemos ser sabios. Este debe ser nuestro compromiso. Señor, con tu ayuda me comprometo a luchar regularmente contra los enemigos que quieren impedirme vivir con alegría conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.